Hola amados hermanos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este espacio al que nosotros llamamos un tiempo de luz. Es un placer para nosotros estar acá, poder traer una palabra para ustedes. Hoy vamos a charlar un tema muy importante y neurálgico en el desarrollo de nosotros como hijos de Dios. Por lo cual te pido que no te vayas, que te quedes, que te conectes con nosotros. Pero antes de arrancar vamos a tener un momento de alinear nuestro espíritu, alinear nuestra alma, encomendar al Señor el entorno donde estamos recibiendo esta palabra, para que todas estas palabras que nosotros vamos a estar soltando puedan llegar a sus espíritus con la intención con la que el Espíritu Santo que nos está encomendando decir esto, eh, la envió. Así que vamos a orar y vamos a tener un ratito de melodías para que vos puedas conectarte con el Espíritu, puedas orar. Así que, bueno, ¿orás por favor? Sí. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitís reunirnos de esta forma, de esta manera. Te entregamos nuestro espíritu para que podamos escucharte, nuestras casas, nuestros lugares, y que seas tú, Señor, el que hable, el que esté convenciendo a cada uno de nosotros lo que tú tienes para darnos hoy, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, esperamos que hayan podido aquietarse en su espíritu. Hoy vamos a hablar de, como decía al principio de esta transmisión, un tema muy importante y neurálgico en nuestro desarrollo como hijos de Dios, que tiene que ver con un problema que tiene particularmente el hombre, ¿no? en la raza humana, que es cómo percibimos el rechazo. Y vamos a ver a lo largo de cómo lo vamos a ir desarrollando, cómo es que esto nos trae tantas dificultades en nuestro desarrollo. Yo me atrevería a decir que es la principal causa de la disfuncionalidad en las personas. Y también puedo decir que es la principal causa de que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy importante quédate a escuchar todo esto, lo que tenemos para contarte. Vamos a arrancar desde el principio. ¿Qué es el rechazo y por qué es esto que lo percibimos al rechazo? Bueno, el rechazo comienza en el principio de la creación y esto nos afecta a todos de esta manera. Nosotros lo pudimos ver muy claramente en Génesis, cuando Dios crea al hombre y la famosa escena, la situación, episodio, donde Adán y Eva pecan. Si tienen una Biblia podemos buscarlo, ahora lo vamos a leer. Y bueno, vemos acá cómo comienza esto del rechazo. En Romanos 3, en Génesis 3, 9, dice: Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y respondió: Oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. El 22 y 24: Y dijo Elohim: He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida, y coma y beba para siempre, y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado, y expulsó al Eftab, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, acá vemos, esto es después de que Adán y Eva pecaron. Si recuerdan, él había dicho que de todos los árboles que había en el huerto podían comer menos de uno. Y ellos desobedecieron, pecaron, hubo una voz, otra voz, escucharon a otra voz, la serpiente, que vino a susurrar sus mentiras, tratando de confundir la voz del Señor, confundiendo, y pecaron. Esto causó que el Señor los expulsara del Edén. O sea que el rechazo fue algo real. No es, Claro, ¿no? hubo un evento puntual en la historia donde este problema comenzó, que es en ese rechazo, por así decirlo, en esa expulsión del hombre de ese lugar de seguridad que tenía, que era el Edén. Claro. Hay otros pasajes también que podemos acompañar. En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ese es Romanos 3:23. Y Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, por el pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. O sea que... Claro, ¿por qué es que esto nos afecta a nosotros? Ustedes pueden estar preguntándose, claro, ¿qué tiene que ver ahora el rechazo de Dios a Adán conmigo? Resulta que este rechazo, al ser espiritual, se transmitió de generación en generación. Entonces, aquí lo que estamos viendo en Romanos 5, ¿5 era el último? Sí. Es que por causa de Adán, el primer Adán, donde ingresó el pecado, también ingresan todo un conjunto de cosas. Entre esas, el rechazo. Claro. Ahora, podríamos citar un ejemplo bien puntual para sacarnos de duda de esto, que es el de Caín y Abel, siguiente generación a Adán. Claro, no pasó mucho tiempo y ya en la primera generación ya se ve este gen de rechazo, digamos, claro, de alguna manera. En la primera generación ya no estuvieron en el huerto y vemos a Caín puntualmente teniendo unas actitudes de rechazo y de independencia muy fuertes que vamos a ver en los ejemplos que vamos a dar después y lo van a poder encasillar de alguna manera en esto que estamos hablando. Claro. Acá había un pasaje en otra versión que está también claro. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y como decía recién, no solamente el pecado y la muerte pasan, sino es que es un conjunto, es una situación, de un lugar que se cae el hombre. Pero no vamos a ir mucho más profundo en esto. Queremos sí avanzar. Y vamos a decir de que el rechazo es real. No es un cuento. Y todos lo tenemos. Todos lo sufrimos, todos lo padecemos. Y vamos a charlar un poquito ahora de cómo es que se desarrolla nuestra mentalidad y nuestro estilo de vida en base a esto. Quizás te vas a ver muy identificado con lo que vamos a hablar ahora. Una mentalidad basada en el rechazo. Antes quiero aclarar algo. Sí. Porque justo cuando el hombre peca y sale del huerto, lo que se perdió ahí es su cobertura, el vestido que tenía, dice que se vio desnudo. Entonces, todo lo que él podía disfrutar, lo que era en un principio, se vio afectado. ¿Qué era? Era que él estaba unido a Dios, estaba unido a Dios, disfrutaba de seguridad, porque Dios lo cubría, estaba vestido, tenía amor, o sea, tenía provisión, tenía todo lo que un ser humano necesita. Sí, muchas gracias por ayudarme en eso. Claro, porque el hombre, si nosotros quizás lo hacemos un poquito, nos abstraemos un poco y lo vemos más general, tiene 4 necesidades básicas. Quizás en otra transmisión podemos ahondar un poco más en esto, pero son la de amor, la de seguridad, la de identidad y la de propósito. Son las 4 necesidades básicas del hombre. Todas las demás necesidades se derivan de estas 4. Incluso podríamos decir que estas 4 son en realidad una, que es el amor, que es Dios mismo, ¿no? La seguridad, la identidad y el propósito se desprenden del amor. Al haber perdido esa relación con Dios, que es amor, se pierde toda este ambiente donde el hombre podía disfrutar de la provisión de estas 4 necesidades básicas. Entonces, ahora el hombre, visto
desprovisto de esto que él necesita para desarrollarse, comienza de alguna manera a desarrollar toda una mentalidad para llegar a alcanzar eso por afuera de Dios, por sus propias por su propia cuenta, por sus propios medios. Claro. Entonces vemos, ahora sí, que una mentalidad desarrollada en base al rechazo se puede expresar de dos maneras. En la búsqueda de estas 4 necesidades básicas por independencia o por dependencia. Vamos a ver que son bien opuestas, pero todos tenemos un poquito de cada una. Si bien tenemos una tendencia a identificarnos con una, tenemos un poquito de la otra. No podemos decir que somos solamente de una forma independiente o solamente de una forma dependiente. Vamos a dar unos pequeños puntitos que describen a cada una de estas formas. Por ejemplo, las personas que desarrollan su mentalidad de una manera dependiente buscan justamente depender de otros, buscan agradar de una manera natural, siempre. Suelen ser muy posesivos también. Acá por ahí encuentran a alguien que en algún momento los amó y se aferran a eso, y se aferran y no lo sueltan. Y quizás por cosas de la vida esas etapas van cambiando y ese desprendimiento causa muchísima crisis. Claro. ¿No? Son también, ligado a esto, son muy autorreferenciales y empiezan a desarrollar dinámicas muy particulares, como por ejemplo la autoculpabilidad. Cuando quizás sucede algo, están muy interesados quizás de echarse la culpa a uno y decir, no, bueno, fue mi culpa, con la necesidad de aquietar la situación, no llegar a una situación de crisis. Claro. Suelen tener temores exagerados también. ¿Esto para qué? Para que esta persona quizás a la cual quiere depender le brinde seguridad al verlo débil. Bueno, y entonces hay un montón de dinámicas que la persona va desarrollando con esta forma de pensar. Claro, para no tener problema con el otro, a lo mejor, bueno, yo me hago cargo, soy culpable y no tengo problema con la otra persona. También suelen tener una característica muy particular en algunos casos, que son las que se llaman enfermedades psicosomáticas, que son en realidad, funcionan como el efecto placebo. En algún momento su psiquis entendió de que cuando están enfermos reciben atención. Entonces suelen ser personas que están enfermas, a veces a propósito, fingiendo, y otras veces se creen ellos mismos que están enfermos, con esta necesidad, en el fondo. O sea, a ver, todas estas dinámicas, como decimos, suelen estar muy escondidas. Pero si nos vamos hilando fino en por qué es que hacemos lo que hacemos, vamos a llegar a este punto. Vamos a llegar a las 4 necesidades básicas y cómo es que nosotros nos desarrollamos para alcanzarlas. Tengo un puntito más, que suelen ser inexpresivos sentimentalmente, porque se ocupan tanto del otro, se ocupan tanto de la persona que quieren agradar, que yo no importo. Este perfil, más o menos así general, tiene que ver con esta mentalidad de dependencia. La mentalidad basada en rechazo de independencia es bien contraria, van a ver. Suelen ser justamente independientes. Se arreglan solos. Suelen ser aislados y tímidos. Suelen ser muy perfeccionistas, críticos con los demás. A ver, todas estas cuestiones tienen su lado por ahí bueno, o quizás que causan agrado, por ejemplo la timidez, decir, bueno, es tímido, no pasa nada. Pero al final, al fondo, esa timidez está escondiendo un gran orgullo, una gran valoración de sí mismos,
un cuidado de su propia imagen extremo. Entonces dicen, ¿para qué me voy a exponer? ¿Qué gano yo con exponerme? ¿Qué gano yo con relacionarme? Tengo más de perder que de ganar, porque mira si mi imagen se ve perjudicada. Entonces suelen ser personas tímidas, introvertidas, pero también muy seguras de sí mismas, perfeccionistas. Pueden llegar a ser personas rebeldes, pueden llegar a ser personas que emiten mucho juicio hacia otros, pero que no se metan conmigo, ¿no? Esa es la particularidad que tiene este tipo de mentalidad. También suelen tener perfiles, podríamos decir, en mayor medida o menor medida antisociales, de alguna manera. ¿Por qué? Por esto mismo de la timidez, del aislamiento, para no perjudicar su propia imagen. Entonces prefieren rechazar a ser rechazados, ¿no? Entonces, antagónico a lo que veíamos recién sobre la dependencia, suelen, si lo queremos caracterizar muy genéricamente, saber ser rechazados. Entonces no me importa lo que opina el otro, los demás. Al contrario del anterior, que buscan agradar, buscan por todos los medios caer bien, son extrovertidos. Bueno, pero como yo decía recién, no vamos a ahondar mucho más sobre esto. Es un tema muy largo para desarrollar y ver en uno mismo cómo es que se manifiesta el rechazo y cómo es que nos identificamos con cada una de estas mentalidades. Y como decía recién, esto de alguna manera nosotros tenemos un poco de cada una. Claro. Si bien nos identificamos mucho con una, de la otra también tenemos aspectos. Entonces, ¿para qué es que nosotros estamos desarrollando esto? Para que vos puedas entender de que estás sufriendo esto, de que estás percibiendo rechazo, que te estás manejando por tu vida en base a esto que sucedió en un principio. Lo más seguro es que ni lo sepas, ni te des cuenta, como nos pasó a cada uno de nosotros, que si nadie nos decía, seguíamos por la vida desarrollándonos en base a esto. Pero el problema neurálgico es que esto nos priva de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es que digo esto? Entendemos que hacer la voluntad de Dios es oír y obedecer. Lo hablamos en una de las transmisiones pasadas. El Señor es creativo y nos va llevando en mayores profundidades de acciones, medidas de fe, etcétera, etcétera. Pero si nosotros seguimos aferrados a estas formas de pensar, no nos queda espacio para escuchar al Padre. No nos queda espacio para vivir conforme a lo que dice Dios. Entonces llegamos a este punto. No, esto no es para mí. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios. No, yo no puedo porque no va conmigo. Y esto simplemente responde a que estamos muy interesados en resolver nuestras necesidades básicas, que son estas 4 que decimos, ¿no? Amor, seguridad, identidad y propósito. Ahora, hasta donde venimos, parece que vamos mal, ¿no? Vamos para atrás. Pero, oh sorpresa, esto ya está resuelto hace muchísimo, ¿no? Sí. Sí, es así. Y lamentablemente hasta que no recibimos luz, el conocimiento de esto que nos afecta, no podemos resolverlo. Y porque en sí afecta a nuestro espíritu, a lo que somos, y afecta obviamente a nuestro cuerpo y a lo que vivimos cada día. Y está muy buena la pregunta de Lauti, que
que trae de por qué hacemos lo que hacemos. Y se me viene que está de examinarnos, examinar por qué, con qué intención yo hago lo que hago. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ayudó es por qué quiero hacer tal cosa. Por ejemplo, el estudiar. ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué quiero trabajar de esto? ¿O por qué estoy trabajando de esto? Y enfocarme y alinearme. Vamos a leer un pasaje donde nos va a ayudar a poder solucionar esto. Como esto decíamos que afecta a nuestro espíritu, y por el simplemente hecho de nacer ya nos afectó a todos, como decíamos. Es necesario que desde el espíritu se solucione. Después vamos a hablar lo que es el alma, ¿no es cierto? Lo que son los traumas, que es la parte donde sociabilizamos lo que nos acontece en nuestras vidas, en nuestra infancia. Pero vamos desde el espíritu, o sea, de donde nosotros percibimos ese rechazo naturalmente. Simplemente el hecho de nacer y esas tendencias que tenemos nosotros de agradar a los hombres, de buscar la provisión, de sentirnos amados, etcétera, ¿no? Claro. Hay un pasaje que está justamente en Romanos. Romanos nos ayuda mucho a comprender esto. Y espero que no sea algo que podamos comprender en la mente con una información, sino algo que podamos vivir, algo que podamos creer. Una de las cosas la solución para esto es creerlo. ¿Cómo afecta cómo puedo yo recibir sanidad de esto que afecta a mi espíritu por el simplemente hecho de nacer? Es por la fe, creyéndolo. El creer afecta a nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro espíritu. Bien. Dice Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me permitís hacer una aclaración a lo que me refería hace un ratito con que esto ya se solucionó hace mucho? Es que la solución de esto fue en parte la venida de Cristo, justamente. Esa venida, esa manifestación profética que fue que Cristo haya venido y su victoria, a nosotros como raza humana, nos trajo este beneficio de ser libre de esto. ¿Por qué? Justamente vamos a ver de que el rechazo es una característica de alguien que no es hijo de Dios. Porque el hijo ya tiene todo esto, ya tiene las 4 necesidades cubiertas. Entonces, cuando viene Cristo y nosotros somos insertados en Él, nosotros pasamos a ser hijos. Y se solucionan estas 4 necesidades básicas. Solamente que nosotros todavía no nos enteramos. Nuestra mente sigue teniendo esa estructura de vivir en base al rechazo, buscando no ser rechazado, buscando por nuestros medios estas 4 necesidades básicas, aunque ya las tenemos cubiertas. Entonces ahí entra lo que él decía sobre la fe, sobre el creerlo. Entonces vamos a hablar sobre Romanos 8, que nos ayuda muchísimo a despertarnos, a abrir nuestros ojos espirituales, a ver nuestra nueva realidad. Claro. Entonces sí. Buenísimo.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, de este pecado que estábamos hablando. Porque lo imposible para la ley, ya que no tenía poder a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y vamos a saltear varios versículos. Nos vamos a ir al 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. O sea, querido papito, quiere decir Abba, querido. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Que cuando vos decías ser hijo de Dios, que podemos disfrutar y estar, cuando somos injertados en Cristo y somos hijos de Dios, podemos disfrutar del amor, de la seguridad, identidad y propósito, es porque nuestra esencia cambia. O sea, ser hijo de alguien, ¿qué beneficios? ¿Qué es lo que me dice ser hijo de alguien? Que tenés una genética, tenés un parentesco, tenés una línea con esa persona. Exactamente. Tienen la misma genética, tienen su misma sangre. Y no es casual que Jesús ha derramado su sangre por nosotros. Entonces hay algo que el Señor quiere traernos, que es unirnos a Él, el recibirle. No es simplemente hacer una oración, sino es creer y tomar esto que el Señor hizo, no como un evento, sino como que algo que afecta a mi vida realmente y cambia mi esencia, cambia lo que a mí me hace pecar, me hace vivir sin propósito, tratar de buscar amor en otro lado, porque en Cristo, en Dios, ya lo tenemos todo. Amén. Por eso, uno de esos beneficios que recibimos porque Cristo ha venido a entregar su vida por nosotros, es volvernos a ese diseño de ser hijo de Dios, de volver a caminar con Dios como Adán lo hacía antes de pecar. Claro. Donde tenía cobertura, donde era amado, donde tenía seguridad, identidad y propósito. Y así cumplir el plan del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Qué lindo es poder vivir una vida con propósito, sabiendo quién soy, creyendo y sintiéndome seguro, por qué hago lo que hago, sabiendo que Dios tiene un plan y puedo, como dice acá, escuchar su voz, ser guiado por su espíritu. Qué lindo, o sea, este beneficio de poder ser hijo de Dios, al recibirle, al creerle, es ser guiado por su espíritu. Esto me habilita a mí a poder saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, si estoy haciendo bien. En otra parte dice que el espíritu, justamente acá, dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en otra parte dice que Él nos convence, su espíritu nos convence a nosotros de pecado y de juicio. O sea que si hemos caminado errados, si hemos hecho algo mal, el Señor inmediatamente nos lo va a hacer saber. No una información, sino algo dentro nuestro nos dice que lo que hice estuvo mal, pido perdón, ya no digo malas palabras, ejemplos, donde el Espíritu trae vida a mi vida y esto se empieza a ser real. Amén. Gracias a Dios
es por mérito de Cristo que podemos vivir esto. Generalmente sufrimos mucho cuando nosotros intentamos buscar este amor, esta seguridad. Y digo sufrimos porque muchas veces decimos creer en Dios y nos movemos y hacemos cosas en base a esto, pero no creemos, no podemos vivirlo, porque lo hacemos externamente y no desde el espíritu, no desde un corazón donde quiere ser moldeado, ser guiado por el Señor. Amén, amén. Gracias a Cristo que nosotros podemos ser libres de esto. Amén. Entonces, están mis afirmaciones del principio, que este es el tema neurálgico de por qué es que quizás nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora podemos. Por Cristo es que podemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos cubiertas nuestras necesidades como hombres y podemos unirnos a Él, descansar en Él y tenemos el tiempo, los recursos para poder hacer su voluntad. Amén. 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 Generalmente sufrimos mucho cuando vienen situaciones no agradables a nuestras vidas, pero si podemos escuchar al Señor, escuchar esta voz, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, podemos encontrarle el sentido. O sea, cuando uno vive con propósito, sabe por lo que está viviendo y vive con propósito. Una cosa es sufrir sin propósito y otra cosa es sufrir con un propósito. Claro. Si uno se da cuenta que lo que está viviendo es parte del plan de Dios, entonces lo paso la prueba, padezco lo que tengo que padecer, le hago frente, porque sé que Dios está conmigo y sé que esto es de parte de Dios. Y entonces podemos decir que, como dice Pablo, que pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, que va a ser revelada en nosotros. Amén. Algo que queremos aclarar es que el rechazo y todas estas cuestiones van a seguir estando, ¿no? Cristo mismo dijo que en este mundo sufriremos aflicciones. O sea, vamos a tener rechazo. En algún momento alguien va a ser despedido de su trabajo, va a terminar una relación. Muchas cosas pueden pasar, pero no nos va a afectar de la manera que nos está afectando, quizás de una manera disfuncional. Con el agregado de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, en ese momento. Claro, no es simplemente que, bueno, nos sentimos bonitos y se suplieron mis necesidades. Podemos hacer la voluntad de Dios, somos hijos. Ese es el gran beneficio. Claro. En las próximas transmisiones vamos a charlar y vamos a profundizar más en cuestiones de las que estamos soltando ahora. Ya queremos ir finalizando y vamos a darles algunos bonus, algunas herramientas prácticas para que podamos ir siendo libres de estas formas de manejarnos, ¿no? Claro. Él explicaba hace un ratito de pararnos a pensar, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? Esa simple situación en la que nosotros nos abstraemos de nuestra realidad nos ayuda muchísimo a poder conectarnos con el Señor, preguntar, oír al Señor y obedecerle. Y así obtenemos respuestas, quizás las respuestas que nosotros mismos no podemos encontrar. Claro. Y esto se aplica para todo. Puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema en mis relaciones, puede ser en cualquier aspecto. Otra cuestión que nos ayuda mucho y que está mucho en la Biblia, representado más que nada en los Salmos, es el hecho de recordar, traer a memoria las cosas buenas que vivimos con el Señor, de las cosas que el Señor nos liberó, de las cosas que podemos disfrutar en este momento que antes no podíamos disfrutar. Y un montón, miles de cosas que el Señor ha hecho que nos benefician. Después, muy junto al por qué pienso lo que pienso,
es una herramienta que hemos aprendido que es el modelo ABC, que básicamente, con palabras muy poco técnicas y cortitas, es que los acontecimientos no definen nuestras valoraciones, nuestros acontecimientos no definen nuestras emociones, sino que nuestras valoraciones sobre los acontecimientos son las que definen nuestras emociones. Entonces, lo que nos pasa no repercute directamente en mis emociones. Un ejemplo claro es, vos me hiciste enojar. Eso en realidad no es real, porque yo decido Claro. qué es lo que voy a sentir. Yo tengo el poder y la autoridad, más teniendo a Cristo, de poder gobernar sobre mis emociones. Claro, es la valoración, lo que uno cree de la situación de la otra persona, es lo que va a afectar, lo que me va a afectar o no. Me pude haber enojado por lo que me dijo, pero yo lo puedo pasar por alto, o a lo mejor él no tenía la intención de hacerme daño y pasó porque pasó. Y es en realidad lo que yo valoro, o por ejemplo el famoso ejemplo que tenemos, que un chico que va caminando por la calle y ve al amigo, y el amigo no lo saluda, y él cree que no lo quiso saludar porque Está enojado. Está enojado. y después resulta que ese chico no lo vio y por eso no lo saludó. Entonces Pasa él se puso todo el mal, se tiempo. enojó. Sí. Y ahí se desencadenan y no podemos tener gobierno de nuestras emociones. Por eso está bueno los salmos que vos decías, de poder recordar. Hay un salmo que es muy bueno, que es el Salmo 103, donde David le dice a su alma, a esto de la parte donde uno puede decir me hiciste enojar, o donde nos afectan nuestras emociones. Él dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y sigue, ¿no? Él es el que te corona de bien, de favores, de misericordias. Amén. Entonces en ese momento, cuando viene angustia, cuando esas circunstancias nos abruman, nos encierran, está bueno recordar lo que Dios hizo por nosotros, recordar y pensar lo bueno, ser agradecidos, o sea, enfocarnos ordenándole a nuestras almas y a nuestras emociones. No, yo soy amado, tengo seguridad, Dios está conmigo, Dios tiene un propósito. Fui creado con un propósito, dice las Escrituras que fuimos predestinados, fuimos llamados desde antes de que naciéramos para conocer a Dios, para andar en sus obras. Hay muchos pasajes que nos ayudan. Amén, amén. Esto nos ayuda muchísimo a desarrollarnos como hijos de Dios. Nos ayuda a no perder el tiempo en cuestiones que no hacen al plan de Dios, ¿no? Sabemos que nuestro tiempo acá en la tierra para nosotros es muy preciado, porque es un ratito nomás en el que estamos. Entonces, poder resolver todas estas cosas y poder darle a Dios todo nuestro ser para servirle, es un beneficio muy grande, ¿no? Queremos también darles una tarea, por decirlo así, es de leer Romanos 7 y Romanos 8, donde se desarrolla todo esto que estamos hablando, ¿no? La impotencia del hombre al hacer la voluntad de Dios, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer lo malo, y todo ese conflicto que luego converge en Romanos 8, donde el Espíritu llega y... Bueno, se los damos como tarea. Es un material buenísimo que nos deja Pablo en las Escrituras para poder abrir nuestro entendimiento a estas cosas. Pero bueno, sin más, quisiéramos orar. Ahora vamos a sellar estas palabras y vamos a orar por sanidad, como siempre.
Recuerden que la transmisión que viene vamos a estar ahondando en puntos que estuvimos charlando hoy. Así que, bueno, sin más, quisiera Justi. Sí. Orar. Padre, estamos muy agradecidos por este tiempo, por lo que vos estuviste trayéndonos para dar. Gracias por aquellas personas que están oyendo este mensaje. Las bendecimos. Y que así mismo como estamos anunciando y hablando, sea tu espíritu, Señor, que convenza el espíritu de cada uno de nuestros hermanos, de los que están escuchando esta palabra, de tu mismo espíritu, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan conocerte como Padre y puedan descubrir el diseño que tú has diseñado en sus vidas y puedan vivir conforme a tus planes, tus propósitos, y disfrutar de todos esos beneficios que vos tenés, Señor, para nosotros, en ese amor, en esa seguridad, en todo lo que vos planeaste. Amén. Bendecimos a cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento oramos también por sanidad, como lo hacemos en cada una de las transmisiones. Queremos enviar ángeles en este momento con regalos de sanidad a todas las personas que están escuchando, a que aquellas personas que tienen el espíritu sediento de Dios puedan recibir de Cristo y que sus cuerpos puedan ser testimonio del obrar de Cristo. Sea sano toda dolencia, sea quitada y todos sus organismos sean restablecidos en el diseño original para su buen funcionamiento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. También les queremos recordar que ahora la próxima imagen va a ser el contacto con esta casa. Todos aquellos que se quieran comunicar, todos aquellos que quieran saber más sobre las cosas que estamos hablando, sobre cómo nos manejamos como casa, sobre el discipulado, pueden estar comunicándose con nosotros. Así que, sin más, los saludamos, los amamos mucho y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Amén. Les bendecimos.